¿Cuál es la sensación más aterradora de tenemos que irnos, ya que has experimentado? Surfeando en un arrecife bastante aislado, frente a la costa, cruzando un canal. Este lugar está en un estado muy al sur de Australia. Estaba nublado, pero era un día tranquilo y espectacular para las olas. Estaba surfeando solo con otra persona, intercambiábamos olas y nos conocíamos entre series. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que era biólogo marino. Ambos nos habíamos mudado hacía poco a la zona y también éramos nuevos en el surf. A pesar de ser unas olas muy buenas, después de 40 minutos dice, no me gusta esto, siento algo raro, me siento como si me estuvieran observando, como si fuera un cebo. No quería irme porque el oleaje era excelente, pero este tipo era biólogo marino, así que tomé su instinto como una señal para ir a lo seguro. Remamos juntos de vuelta por el profundo canal tan rápido como pudimos sin entrar en pánico y caminamos los 15 minutos de regreso al estacionamiento, hablando sin parar. Conseguí su número de móvil para futuras salidas a surfear juntos, dado lo pequeño que es el pueblo y que no conocía a nadie. Vimos que un bote inflable de 4,5 metros se acercaba al arrecife y se quedó allí un rato sin pensarlo mucho. Más tarde esa noche, mientras revisaba mis redes sociales, leí sobre 3 pescadores que estaban en el mismo lugar que nosotros esa mañana, a la misma hora, en su bote. Al acercarse a revisar sus trampas para cangrejos en la orilla del arrecife, un gran tiburón blanco del tamaño de su bote los rodeó 2 veces. Ese tipo probablemente me salvó de una experiencia horrible ese día. Le envié un mensaje con el enlace a su página de Facebook y los comentarios sobre su experiencia. Sentí escalofríos por todo el cuerpo durante 20 minutos. Insistió en que sentía la presencia de algo, y tenía razón. Siguiente historia. Tenía unos 10 u 11 años y me habían invitado a una pijamada. A mi mamá no le gustaba mucho que fuera, porque solía quedarme despierta hasta muy tarde y estar de mal humor todo el día siguiente. Cuando me dejó, me dijo su despedida habitual, recuerda, si quieres irte, iré a buscarte. No importa la hora, solo llámame. La pijamada en sí fue la rutina de siempre, vimos una película, cotilleamos, les gastamos bromas a unos chicos, esto fue antes de que existieran los celulares y el identificador de llamadas, sacamos la ouija, etc. Resultó que la chica que organizaba la pijamada tenía un hermano mayor, en edad de preparatoria, que también había invitado a unos amigos. Recuerdo que estaban parados en la puerta de la sala de juegos donde estábamos y algo en ellos me heló la sangre y recuerdo que pensé, me voy a casa. Subí las escaleras y pedí usar el teléfono, diciendo que no me encontraba bien y que necesitaba irme a casa. Su madre al principio me dijo que no, y luego me regañó por ser un bebé, pero yo insistía en que tenía que llamar a mi madre y todavía recuerdo la sensación de que necesitaba irme. Finalmente me dejaron usar el teléfono, mi madre vino a buscarme, y pasamos por Dairy Queen de camino a casa, mi madre siempre fue así de buena onda, y todavía recuerdo el enorme alivio que sentí cuando llegó y me subí a su coche. Años después, me enteré de que el hermano o sus amigos habían abusado de algunas de las chicas en la pijamada mientras dormían. Nadie lo denunció en ese momento, y creo que pasaron años antes de que alguna de las chicas comparara sus experiencias y descubriera que no eran las únicas a las que les había pasado. Me siento mal por lo que les pasó, pero aún así me alegro de haber hecho caso a mi instinto y haberme largado de allí. Siguiente historia. Yo era líder de pelotón de infantería en Afganistán. Una noche, patrullando a pie por las afueras de un pueblo, nos preocupaba la actividad talibán. Decidí acercarme para echar un vistazo sin preocuparme por el ir y venir de la gente, que siempre es estresante. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, así que todos dormían, reinaba un silencio absoluto. Mi intérprete llevaba una radio FM que usaba para monitorear el tráfico peligroso, que era como solían comunicarse los talibanes por aquel entonces. Oímos algo en pastún en su radio, y con mucha calma se volvió hacia mí y dijo, «Señor, dicen que la emboscada está preparada».
Inmediatamente cogí la radio y les dije a mis líderes de escuadrón que se detuvieran, y nos retiramos y salimos pitando de allí. Siguiente historia. Mi esposa y yo vivíamos en una zona rural a las afueras de una gran área metropolitana. Estábamos en una autopista a medio camino entre la ciudad y nuestra casa cuando mi esposa, embarazada de 6 meses, empezó a tener contracciones. En la siguiente salida, di la vuelta y volví a la ciudad, con la intención de ir a urgencias. Tomé la primera salida a las afueras de la ciudad. Estaba bastante desolado. Lo único en la carretera de 2 carriles eran un par de canteras de piedra vacías al anochecer. No había mucha luz en la oscura noche invernal. Me detuve en un desvío de grava justo al sur de la rampa de salida, dejé el motor en marcha y me concentré por completo en mi esposa. Pasaron unos minutos cuando un coche aparcado al otro lado del desvío me llamó la atención, encendiendo las luces largas. Mi mujer me agarró del brazo y dijo, «Tenemos que salir de aquí». Y yo le dije, «Sí», así que metí la marcha y metí la pata por esa carretera de 2 carriles hacia la ciudad. El otro coche me persiguió un rato, pero yo pisaba a fondo el acelerador. Al final entramos en la zona residencial y el otro coche dio la vuelta y se fue. Pasamos la noche en el hospital, evitando por poco el nacimiento prematuro de mi hijo. Siguiente historia. En un viaje por carretera, mi hijo pequeño empezó a llorar, así que entramos en un parque de la ciudad para darle el biberón rápidamente. Era un parque bonito, así que bajamos la puerta trasera y mi esposa le estaba dando de comer, mientras nosotros comíamos y bebíamos agua embotellada. Una furgoneta aparcada junto a nosotros se abre de repente y 2 vagabundos aparecen allí y empiezan a hablarnos. Estaban a unos 6 metros de distancia y eran bastante amables, así que no me preocupé demasiado. Después de unos minutos, la gente empezó a pasar junto a nosotros hacia la base de la colina que no podíamos ver. Noté que la gente parecía extraña, como con tatuajes raros, una mujer que estaba en silencio con varios niños que parecían no tener ninguna relación entre sí, y comían como si fueran a una barbacoa. Luego, otro coche aparca junto a nosotros y esta familia parece mucho más limpia y sana que todos los demás en este parque hasta ahora. El padre con aspecto saludable ve nuestra gran jarra de agua y dice, «¿Conseguiste esa agua del arroyo?». Le respondo que la acabamos de comprar en una gasolinera y, decepcionado, dice, «Tienes que probar el agua del arroyo, te cambia la vida». Esa familia también bajó la colina pronto y, en cuanto los perdí de vista, le dije a mi esposa que empacara. Ha estado concentrada en el bebé todo este tiempo y está frustrada porque me he ido, así que se toma su tiempo a propósito. El hombre sin hogar se da cuenta y empieza a caminar hacia nosotros para ver que habíamos empacado. Cuando se da cuenta de que me he interpuesto entre él y mi camioneta /diagonal familia, simplemente empieza a bajar la colina. Cuando llega lo más lejos que puede donde todavía puedo verlo, empieza a mirar a su alrededor como si quisiera pedir ayuda con algo que estaba subiendo la colina. Para entonces, ya le había dicho a mi esposa que metiera todo en el coche y no quería excusas, no le hablo así que estaba confundida. El parque es un circuito de un solo sentido, así que tuvimos que bajar la colina y, al llegar abajo, que antes no podíamos ver, vimos una multitud de unas 300 personas en un auditorio de piedra. Había un montón de comida, algunos autobuses y letreros que decían Edén, Jardín del Edén o algo sobre el Edén. Volé por el circuito, obligando a la gente a despejar el camino porque no me detenía. Mi esposa está asustada y busca el pueblo en Google. Todos los artículos dicen que básicamente fue tomado por una gran secta. Cuando llegamos a la parte principal del pueblo, todas las calles estaban desiertas y los negocios cerrados. Siguiente historia. Una amiga me llamó y me dijo, hay un incendio forestal a 13 kilómetros. ¿Me ayudas a trasladar mis caballos? Así que fui en coche. Se equivocó, son 13 kilómetros en coche. Menos de 3 kilómetros en línea recta. Sacamos la primera tanda de caballos y la llevamos a otra granja. Estoy trabajando en la segunda tanda y,
de repente, todo se queda en silencio. Es como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Miro al caballo y parece que está listo para correr. Respiro hondo y, de repente, el ruido vuelve, el viento es muy fuerte. Y la luz cambia. Le dije a Serri, la chica a la que estoy ayudando, tenemos que irnos ya. No hay tiempo para meter los caballos en el remolque, son lo suficientemente inteligentes como para sobrevivir. Y lo solté. Corrimos hacia la camioneta y el granero ya estaba en llamas. Entonces, nos subimos a la camioneta y nos dimos cuenta de que el fuego nos había pasado y bloqueaba el camino. Así que saltamos y corrimos hacia un pequeño estanque para los caballos. Y nos zambullimos, esperando que el fuego no nos quemara. Fueron unos 20 minutos de infierno. Quizás fueron más largos, no sé. Fue terriblemente aterrador, caluroso y ruidoso. Nos rescató el helicóptero de los bomberos que lanzaba agua. Aterrizó en el campo y nos rescató. Tuvimos suerte. El camión se quemó hasta la carrocería. Y el caballo que Serri soltó murió. El que solté sobrevivió, pero se quemó. Ese fue probablemente el momento más aterrador. Siguiente historia. Después de graduarme, trabajé como asistente social para personas con discapacidades del desarrollo y me asignaron un nuevo caso, un joven con autismo y graves problemas de conducta. Lo conocí en casa de su abuela, ya que ella lo tenía bajo su custodia, ya que sus padres no estaban, creo que su madre estaba en prisión. Conocí a un joven que medía unos 1,83 metros y pesaba unos 113 kilogramos, pero tenía la capacidad de desarrollo de un niño de 5 años con un temperamento impulsivo. La casa donde vivía estaba completamente destrozada, y el otro mueble que no estaba destrozado era un puff enorme en la sala. Mi abuela desistió de enviar al niño a la escuela, ya que destrozaría el lugar si lo obligaban. Mi abuela no era muy buena, pero la compadecí y quise ayudarla. En una de las reuniones que tenía con ellos, el niño y la abuela parecían especialmente tensos, dando vueltas por la habitación y golpeando las paredes. Después de una hora intentando resolver cosas y darme cuenta de que no iba a suceder en este viaje, en este trabajo pasa, decidí cancelarlo, ya que el niño estaba cada vez más nervioso. La abuela estaba molesta porque tendría que volver, pero programamos una cita para una semana más o menos y le dejé mi tarjeta de visita con un recordatorio. Me voy a mi estado natal por unos días y, al regresar, me llaman a la oficina de mis supervisores. Supongo que la noche que me fui, el chico sufrió una crisis nerviosa y mató a golpes a su abuela. Nadie se dio cuenta hasta que el chico salió deambulando después de un par de días cubierto de sangre. Probablemente me perdí todo por menos de 3 horas. Siguiente historia. Me acababa de casar, tenía 20 y pocos años y vivía en Fallbrook, California. Mi exmarido era infante de marina y estaba trabajando, mientras que yo conducía de vuelta a casa después de visitar a mi familia más al sur. Para llegar a Fallbrook hay que recorrer una calle larga, oscura y ventosa llamada Mission Road. Ya era una noche muy oscura, alrededor de las 11 de la noche, y también había un poco de niebla. Estaba reduciendo la velocidad al tomar una pequeña curva y, de repente, se me erizaban los pelos de la nuca y me sentía increíblemente ansiosa. Unos 5 segundos después, una joven saltó de entre la maleza justo delante de mí, a unos 15 metros, por el lado izquierdo de la carretera, agitando los brazos y haciéndome gestos frenéticos para que me detuviera. Me desvié un poco a la derecha, reduciendo aún más la velocidad, pero no me detuve. Era joven, quizá de 20 y pocos o incluso de la adolescencia, y estaba un poco sucia, así que inmediatamente me sentí indeciso sobre si seguir conduciendo. Pero algo me decía que no me detuviera bajo ninguna circunstancia. Seguí adelante, disminuí un poco la velocidad y marqué el 911 con mano temblorosa. La operadora dijo que enviaría a alguien a verificar, pero me animó a no sentirme mal. Al parecer, ya había habido llamadas sobre esta chica en la última hora, y no pudieron encontrarla cuando la policía hizo un seguimiento.
Unas semanas después, supe de algunos intentos de robo de coche en la zona. Me sentí muy aliviada de haber hecho caso a mi instinto esa noche. Siguiente historia. Bueno, tenía unos 12 años y mi madre salió a hacer un recado, dejándome sola. Poco después de irse, sonó el timbre. Fue raro porque vivíamos en una colina con solo 2 vecinos, todos nos manteníamos apartados, y simplemente, no recibíamos visitas de la nada. Gracias a unos portarretratos bien colocados, podía ver por la puerta sin que me vieran. Miré hacia afuera y vi a un joven que no reconocí. Llevaba una camiseta y vaqueros, y algo me pareció raro. Así que lo ignoré y esperé a que se fuera. Pero no lo hace. Se queda un rato y empieza a fumar. De nuevo, es una colina solitaria, estoy solo, y ahora me estoy asustando. Me escondo y pienso esperar a mi madre. Pero ella acaba de irse, tenía que hacer unos recados, y no podía alcanzar el teléfono sin que el tipo me viera. Mientras intentaba decidir qué hacer, mi mamá llegó a casa. Entró corriendo y me preguntó si estaba bien. Al parecer, sintió un repentino deseo de vete a casa ya. Ni siquiera había hecho su primer recado, pero se dio la vuelta enseguida. Encontró al hombre en nuestro jardín y le preguntó qué necesitaba. Supongo que murmuró algo sobre buscar a alguien, o algo por el estilo, y mi mamá le dijo que se fuera. Al parecer, se comportaba de forma muy extraña y la puso nerviosa. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de qué quería, ni de cómo mi madre supo que debía volver a casa. Pero estoy muy agradecida de que lo hiciera. Siguiente historia. Pasé por casa de un amigo para ver un partido de béisbol. Él, su esposa y yo estábamos relajándonos cuando llamaron a la puerta. Era media tarde, abrió, esperando que pasaran otros. Lo oí saludar a alguien, era su hermano, a quien no conocía, pero del que había oído hablar. Un tipo de aspecto sospechoso, con dientes de metanfetamina, flacucho, pelo largo y grasiento. Mi amigo me había contado que tenía un hermano que vivía por la zona y tenía un serio problema con las drogas. Buddy está hablando de tonterías con su hermano y el tipo recibe una llamada al celular. Quienquiera que haya llamado solo le dijo, todavía no, te llamo luego. Parece bastante obvio que este tipo ha venido a robar y probablemente a eliminar testigos. Miro a mi amigo y parece que ha llegado a la misma conclusión. La esposa de mi amigo es una mujer sensata, dulce, pero atlética, algo alta. Había salido de la habitación para ir al baño, o eso dijo. Ella regresa a la habitación con una pistola, yo pienso en qué diablos entré, pero ella dice con calma, Ron, estás drogado y viniste aquí con malas intenciones, necesitas irte en silencio, si se te ocurre alguna idea. Chris, su hijo, está sentado afuera en su camioneta para asegurarse de que te vayas. Ron no dice ni una palabra, simplemente se da la vuelta y sale por la puerta. Se oye como su vieja camioneta se aleja rápidamente. Chris entra y dice, se ha ido, no creo que vuelva. Me piden que me vaya para decidir qué hacer. Ya han llamado a la policía, que conoce bien a Ron. A la mañana siguiente, mi amigo me llama. La policía dijo que encontraron a su hermano en el parque de casas rodantes donde vivía, asesinado a tiros. Suponen que tenía una deuda considerable por drogas y que había venido a robarle. Le dije que lo sentía, y él me dijo, tranquilo. Siguiente historia. Tenía 12 años por aquel entonces, y lo que más me gustaba era pasar la noche en casa de mi abuela. Vivíamos en el campo por aquel entonces, y mi abuela vivía más cerca del pueblo más cercano. El jueves por la noche era la noche de mi abuela. Un jueves por la noche, me sentí un poco raro y le pregunté a mi mamá si podía quedarme en casa con mis padres. Aceptaron a regañadientes. Me fui a casa, vi la tele y me acosté. Mi habitación estaba en la pared contigua a la sala. No estaba realmente dormida, pero oía a mi madre repetir el nombre de mi padre una y otra vez, con un dejo de pánico.
Salgo a escondidas a la sala, y mi papá está en el sofá con la cabeza echada hacia atrás, roncando muy fuerte. No era raro, pero mi mamá estaba a su lado, sacudiéndolo y diciéndole que despertara. Me gritó que volviera a la cama. Obviamente no. Me escabullí a su habitación para llamar al 911. Le dije al operador que mi papá estaba dormido y que mi mamá intentaba despertarlo, pero no podía. Finalmente, la llamada llegó a la sala y mi mamá habló con el operador. Enviaron una ambulancia, al lugar remoto. Mi papá había tomado un frasco de diazepam para intentar suicidarse. Recuerdo estar sentada en el suelo, agarrando su mano y repitiéndole una y otra vez que lo amaba. Llegó la ambulancia y lo llevó al hospital. Luces y sirenas todo el camino. No supimos qué pasó en ese momento, pero lo supimos un día después, y fue entonces cuando nuestro mundo cambió. Estoy muy seguro de que, si no hubiera llamado al 911 esa noche, mi padre habría tenido éxito y probablemente habría llevado a mi madre también al límite. Y no tengo ni idea de por qué no quería pasar la noche con mi niñera. Simplemente sentía que necesitaba volver a casa. Siguiente historia. Mi hermana pequeña y yo fuimos a acampar al bosque muy cerca de casa cuando éramos niñas. Habíamos visto a un tipo calvo con camisa azul y un perro paseando, lo cual no es raro en la zona, a menudo ves gente caminando y saludando. Sin embargo, por alguna razón, sentí una opresión en el pecho, y mi hermana debió sentir lo mismo, porque ambas nos miramos así. No sé qué me impulsó a hacerlo, es muy inusual en mí, pero le tomé una foto de espaldas mientras se alejaba. Un rato después, volvemos a ver al mismo tipo cerca del lago. Se acerca y nos pregunta por la tienda de campaña que llevamos, dónde la instalaremos y si acamparemos con nuestro papá. Respondemos que sí, que solo lo veremos ahora, mentira. Debimos haber tenido el mismo momento de lucidez, porque nos alejamos por una bifurcación del sendero hasta perdernos de vista. Luego nos miramos y nos metimos en un sendero oculto por los arbustos, esperando un rato detrás de ellos en el sendero paralelo. El hombre nos vio alejarnos, fingió jugar con su perro hasta que no nos vio, luego se dio la vuelta y corrió por el sendero tras nosotros. Por suerte, no nos vio escondidos y siguió recto por donde creía que habíamos ido. Decidimos que acampar no era buena idea y nos fuimos a casa. Esa noche, mi madre nos enseñó una publicación en el grupo de vecinos, con una foto del mismo calvo intentando entrar en casa de alguien. Al parecer, estaba dando vueltas, probando puertas y dijo ser reparador cuando lo detuvieron. Me da miedo pensar cuáles eran sus intenciones, pero fue una suerte que mi hermana y yo conociéramos también ese bosque, si no, no se nos habría ocurrido meternos en uno de los senderos ocultos.